Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Este es uno de sus programas favoritos, el programa Pregúntame con el Padre Jorge Román. Padre, muy buenas tardes, ¿cómo está en este lunes ya 15 de enero? ¿Cómo le va? Estoy muy contento de estar nuevamente con ustedes aquí desde la parroquia de Mammoth Lakes, California, de San José. Oye, y me da mucho gusto que ahora tienes un floor manager, productor del programa, que estuvo dando la señal para entrar, don Mateo, que viene de Moño Negro. Así es. Oiga, y Oye, pareciera don que los Mateo, puse, perdón que lo interrumpa, pero pareciera que se pusieron de acuerdo. Hoy vienen de chaleco, los dos de chaleco muy guinda, rojo. me faltó la corbata, qué caray. Pero oye, don Mateo, ¿a qué se debe el honor de tenerte aquí en lugar de que estés en la escuela? Sí, hoy es día de Martin Luther King, entonces hoy no fui a la escuela. Entonces hay que celebrar a don Martin Luther King y lo celebramos no trabajando. Pero tú sí viniste a trabajar y yo también. Oye, cuéntanos de Martin Luther King. ¿Quién es y qué era y por qué es tan importante? Él era una persona de color que él ¿De tanto color que, azul, amarillo, verde o de qué color? ay. Bueno, en ese tiempo cuando él nació, él era como aquí decimos negro, Sí, como- sí, y él, y él eh, siempre, aquí lo toman to- como una ofensa, pero nosotros en todo el mundo se conoce el color de la piel, o sea, es prieto, él, güero, negro, amarillo, blanco, etcétera, ¿no? Entonces, sí, era negro. Yo no conozco muchas razas, más bien conozco una sola, que es la raza humana. Así que no importa el color de la piel, lo importante es que somos de la raza humana, pero él era negrito, así es, de piel negra, ujú, pero era y, de la y en raza ese humana. En ese tiempo los negros no tenían derechos, solo tenían derechos al agua bien medio, como a las fuentes de agua muy como pobres. Y también no podían ir adentro de los restaurantes, solo podían las personas blancas. Estaban muy Fíjate que a mí limitados me sus pasó, derechos, ¿verdad, Mateo? Ujú. la primera vez que yo vine a Estados Unidos corría el año de 1961, ujú, y fui a Brownsville, Texas. Y yo me acuerdo que, digo, estaba aprendiendo a leer, todavía ni siquiera sabía inglés, pero veía que había letreros en los baños que decían woman, men y colored. Le preguntaba a mi papá, ¿qué es colored? ¿Son colorados? Dice, entonces ahí descubrí realmente lo que era la discriminación, que era solamente donde podían ir los negros. No podían entrar a baños de blancos o demás. También tienes toda la razón. No se admitía la entrada de negros a los restaurantes. A los cines no podían estar en la planta baja, tenían que estar en la parte de arriba, en el balcón. Era el lugar donde se designaba a los negros. También a mí me sorprendió, todavía fíjate, allá en 1975 ya había muerto Martin Luther King, en 1968, el 4 de abril había muerto. Entonces ya habían pasado varios años, esto era 1975, y resulta que en los autobuses allí en Tucson, Arizona, estaban amarillos adelante, los asientos eran de plástico, amarillos hasta la puerta de atrás, y luego a partir de la puerta de atrás hacia lo que quedaba del autobús eran rojos. Entonces yo preguntaba, ¿y por qué los colores? Dice, es que hasta hace poco, o sea, ya, hasta hace poco los negros podían viajar en la parte de atrás del autobús, no en la parte de donde estaban los asientos amarillos. En 1976, cuando estuve con Viva la Gente, fuimos a Boston, Massachusetts. Y ahí resulta que, no, todavía era 1975, estuvimos en Boston y había un problema que se llamaba busing, que era intercambio de escuelas de negros a escuelas de blancos y de blancos a escuelas de negros.
y entonces había mucho problema racial de pleitos entre negros y blancos. Y nosotros en Viva la Gente estuvimos actuando en todas las high school, donde presentábamos un show. Me acuerdo una ocasión, vestíamos de pantalón de mezclilla y chamarra de mezclilla y una camisa de cuello amarilla. Y nos sentábamos entre el público, entre los estudiantes, y entonces empezaba la banda a tocar ta tan tan ta 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 tan. Y entonces empezaba, y había un momento en que nos parábamos de entre el público, salíamos corriendo hacia el escenario y ya brincábamos y cantábamos ahí la parte introductoria. Y en eso se para un compañero negro y el policía, porque había vigilancia de policía, le da un macanazo en el estómago, lo sienta y dice, siéntate, soy, soy parte del show. Y entonces ya lo dejaron pasar y luego había una canción que decía, ¿de qué color es la piel de Dios? ¿De qué color es la piel de Dios? Dije, negra, amarilla, roja, blanca es. Todos son iguales a los ojos de Dios. Bueno, a la hora de cantar en el show en una high school, precisamente cuando pasó ese incidente, el que le tocaba como solista, dice, mi hijo me preguntó, papá, ¿de qué color la piel de Dios? Dije, negra, se queda callado. Fue silencio así, todos esperando que cantara, y entonces todo el mundo empezó a aplaudir. Pero esa canción de Viva la Gente, ¿de qué color la piel de Dios? Dije, negra, amarilla, roja y blanca es. Todos son iguales a los ojos de Dios. Y eso es lo importante. No hay distinción de color. Eh, el color de la piel es tan incidental o tan accidental como tener la nariz larga o chata, o como estar alto o chaparro, o estar gordo o flaco, o demás. Esto es accidental, es decir, no hay que discriminar, pero fíjate que en Ruanda, en África, hubo un racismo entre negros, porque unos tenían la nariz delgada y otros tenían la nariz ancha. Entonces hubo un tirano que se dedicó a matar a todos los que tenían la nariz delgada. Hay una película horrible que no te la recomiendo porque si está chiquito, pero tus papás la pueden ver, se llama Hotel Ruanda. Y es verídico esto, ¿eh? Así que si se atreven a verla, que los adultos vean la Hotel Ruanda. Bueno, pero te interrumpí, mi querido Mateito, porque tú nos estabas hablando de Martin Luther King, que en aquel tiempo que a mí me constó que sí había una discriminación racial, entonces los negros no tenían derecho a muchas cosas, ni siquiera tenían derecho a votar. Ujú. Bueno, ¿y qué más pasó? Bueno, si no me equivoco, hace 50 años o 60 antes de eso, como en 1919, fue el primer año en los que las mujeres de cualquier color podrían votar. Sí, las mujeres no debían de votar, porque Pero sí no, pueden no, votar ahora, en sí, 2024 pero ya. no deberían de votar las mujeres, ¿verdad? ¿O tú qué opinas? Si Bueno, dices lo pues. contrario, tu mamá te castiga, así que mejor di que sí. Ujú. Fíjate que es otra cosa, por ejemplo, ahorita en las campañas políticas de México, que debe de haber un número de mujeres para candidatas y un número de hombres. Oye, no, no se trata de distinguir por el sexo, se trata de distinguir por la capacidad que tienen, sea hombre o sea mujer, y el salario lo deben de ganar igual, hombre o mujer, no por ser hombre o por ser mujer, sino por la capacidad que tienen, por la inteligencia, por la habilidad que tienen. Y hay que distinguir también que hay trabajos que las mujeres hacen mucho mejor que los hombres y que hay trabajos definitivamente para mujeres y hay trabajos para hombres. También, otra vez, la experiencia en Viva la Gente. Las mujeres también querían cargar cajas pesadas y íbamos cargando el equipo con unas cajas muy pesadas y de repente una dice, ay, ya me cansé, y lo solté, riájale. Me cayó la caja en el pie, pero afortunadamente traía unas botas que tenían armazón de acero y eso me salvó, porque si no, me hubiera dejado inválido por un tiempo. Entonces, sí, hay que distinguir
la fuerza del hombre, la fuerza de la mujer. Las mujeres son mucho más resistentes que el hombre en muchas cosas, pero no tienen la potencia de fuerza que el hombre tiene. Es decir, los hombres podemos levantar cosas más pesadas, pero las mujeres tienen mayor resistencia que los hombres. Fíjate, las mujeres se levantan temprano, preparan el desayuno, levantan a los hijos, los mandan a la escuela, van a trabajar, regresan, hacen la comida, hacen el aseo de la casa, se aseguran que todo esté preparado para el día siguiente, son las últimas en acostarse. Caray, los hombres somos muy comodinos y no aguantamos tanto como las mujeres. Tanto así que por eso hay más viudas que viudos. Los hombres no aguantamos tanto. Entonces hay que reconocer que hay trabajos propios de la mujer y trabajos propios del hombre. Y que una mujer puede tener una capacidad tremenda para guiar un país, y muchas veces puede ser mucho mejor que un hombre. Pero hay que saber que es no por ser mujer o por ser hombre, sino porque es capaz de desarrollar un trabajo adecuado. Eso es lo que yo digo. ¿Ok? ¿Tú qué opinas, Mateito? Que también, sí, las mujeres son mucho más resistentes que los hombres, tristemente. Ujú, así es. Bueno, ¿y qué más me cuentas de Martin Luther King? O sea, Martin te Luther King decía, no, tenía muchas frases ¿tenía muchos qué? famosas. Él tenía muchas frases famosas. Ah, frases. Una de ellas era que sueño que un día en las rojas colinas de Georgia, los hijos de los antiguos esclavos y los hijos de los antiguos dueños de los de esclavos se puedan sentar juntos a la mesa de la hermandad. Ajá. Fíjate, ese discurso lo dijo cuándo y dónde. Creo que lo dijo en el March on Washington. Exactamente, ante el monumento de Abraham Lincoln, ahí, y se llenó completamente desde donde está el monumento de Abraham Lincoln hasta el Capitolio, todo lleno de gente. Y él dijo, tengo un sueño, y se durmió. No, dijo, tengo un sueño que algún día, etcétera. O sea, fíjate qué bonito. Y eso marcó un cambio. Él fue ganador del Premio Nobel de la Paz. Él, ante precisamente el hecho de que una mujer negra se negó a cederle el asiento a un hombre blanco y que la llevaron arrestada, a partir de eso dijo, ¿saben qué? De hoy en adelante ningún negro va a tomar un autobús. Y como eran los negros los que usaban el autobús, porque los blancos traían sus carros, entonces la compañía estaba a punto de quebrar, pero hicieron esa huelga de no subirse a los autobuses, preferentemente levantarse más temprano y caminar largas distancias, pero no usar los autobuses. O sea, logró muchos cambios y entre ellos precisamente en 1964 se logró que los negros votaran el derecho a voto. A mí me impresionó mucho cuando asesinaron a John F. Kennedy, que en el funeral había negros y blancos tomándose de las manos así, levantándolas, como ese sueño, precisamente porque John F. Kennedy también apoyó a Martin Luther King, y buscó precisamente la igualdad de derechos de negros y blancos como una misma raza, es decir, somos una sola raza, la raza humana. Así que Martin Luther King le debemos mucho y finalmente fue asesinado en el 4 de abril de 1968 en Memphis, Tennessee, en un hotel, cuando se disponía a ir a cenar junto con sus amigos y de repente en el balcón, pácatelas, se lo echaron. Yo no sabía de él, pero mi papá llegó con el periódico y dijo, acaban de matar a Martin Luther King. Y dije, ¿quién es ese? Y ya mi papá me explicó, pero sí se logró mucho. Bueno, me preguntaba tu mamá acerca de mi hermano Jairo, por la razón por la que estuve en México. Mi hermano Jairo fue operado de la vesícula biliar, que tenía piedritas, y también en el páncreas, entonces le extirparon la vesícula, pero parece que no fue una muy buena operación, que estuvo segregando bilis de una forma desordenada y pescó una bacteria que ya lo habían dado de alta, estaba en su parroquia y de repente se empezó a hinchar y a
estar así medio atolondrado y demás, entonces hubo que llevarlo de nuevo al hospital y ciertamente me preocupé porque sí estuvo a punto de morir. Entonces le pedí a nuestro obispo que me diera autorización para viajar a México, conseguir sacerdotes que me suplieran y fui a hacerme presente ahí, a ayudar en lo más que se pudiera ayudar. Y sí, estuvo en peligro de muerte. Lo tuvieron 12 días alimentándolo por sonda, y sin comer ni beber agua. Era alimentado por vía intravenosa. Y finalmente, pues, le pusieron una sonda donde está segregando la bilis. Esto dijeron que debía de terminar entre 3 y 5 semanas. Entonces ya está en su casa, no podía caminar, le compré una silla de ruedas, y ya poco a poco ha empezado a dar pasos, a caminar un poco, o sea, se está recuperando y hay un enfermero que lo cuida 24 horas al día. Así que agradezco mucho a ustedes por las oraciones que han hecho y también a la gente buena que nos donó también dinero, porque aunque el seguro para sacerdotes pagó el 80%, el 20% correspondía a la familia, pero salió mucho más caro de lo que pensábamos y más allá de mis posibilidades. Fueron $210,000, 210,000 pesos lo que hubo que pagar, más aparte unas medicinas que cada una de ellas cuesta 2,500 pesos y que hay que seguirle poniendo cada día, una cada día, por un tiempo limitado. Así que, pero bendito sea Dios, el dinero no es nada sino para salvar vidas y calidad de vida. Así que bendito sea Dios, mi hermano está bien. Bueno, mi querido Mateito, tú que todo lo sabes y lo que no sabes lo investigas, ¿a qué santo celebramos el día de hoy? Hoy celebramos a San Pablo, el primer ermitaño. Ándale, cuéntanos de San Pablo, el primer ermitaño. Él nació en el año 228 y en 250, cuando fue una persecución, él tuvo dos opciones. Una, renunciar a su fe y quedarse con todo el lujo que tenía en su ciudad, o sufrir muy grandemente si no renunciara. ¿Y qué fue lo Y que decidió decidió quedarse matar? con todo el lujo y con todo el dinero. Su tío, creo que o su tío o su padrino, él quería quedarse y quedarse con los lujos. Mientras ahí estaba todo el proceso de ahí, se escapó. San Pablo se Se escapó y se fue al se desierto. escapó con todo el dinero y con todos los lujos. No, él se fue solo. ¿Se fue solo? Ah, ¿Y no se llevó la lana, ni el dinero, ni nada? ¿No? nada, nada. Mm. Se fue ahí y él planeaba quedarse en el desierto solo por un poco, Ajá, mientras acababa la persecución. Pero vio que podía orarle a Dios y él responderle tan rápido y tan claramente que decidió quedarse ahí para siempre. ándale, A los muy bien. 70, a los 70 años de estar ahí, él pensó que iba a morir sin ver una cara humana otra vez. Pero después, San Antonio Abad, que también estaba ahí en el desierto, él creía que era el más grande, era el más antiguo ermitaño, Ujú. pero no era. San Pablo era más grande que él. Entonces, Dios le dijo que hay otro más antiguo que él, que fuera en un viaje y lo va a encontrar. San Antonio fue, se fue de madrugada y finalmente encontró la puerta. Los dos llegaron y un milagro pasó. ¿Qué Los dos pasó? se llamaron por los respectivos nombres, aunque nunca se habían visto en Pablo, qué toda la vida. milagro que te ve, y dijo, Antonio, qué milagro. Y se dio ese milagro. Oye, qué milagro que te veo. ¿Mm? ¿Verdad? Tal vez de ahí venga la palabra, qué milagro que te veo, ¿verdad? A ver, Mateo, síguenos contando qué más de ese santo. Después charlaron de las cosas espirituales y quedaron toda la noche orando. Al día siguiente, Pablo le dijo la noticia que se iba a morir. Entonces, Pablo le dijo a Antonio
que agarraras la capa que el manto que el San Atanasio le había dado a San Antonio y que se la trayera, porque él quería morir con ese. Antonio se fue a agarrarlo y cuando regresó, él vio a Pablo arrodillado con los brazos en forma de cruz. Antonio pensaba que estaba rezando, pero después viendo que no respiraba, sabía que estaba muerto. Tenía 113 años. Mira tú. ¿Cuántos años tienes tú, Mateito? Yo tengo 9, Uy, te faltan todavía, eh, 104. como 104 años para alcanzar su edad. Ujú. Ujú, muy bien. Pues muchas gracias, Mateito. Oye, ¿y tú escuchaste el Evangelio de hoy? No lo escuché, pero como usted lo dijo, lo que no sé lo investigo y lo investigué. A ver, como yo dije, ¿qué? Como usted dijo, sí, que yo sé todo y lo que no sé lo investigo, hice lo que hizo eso, lo investigué. Ahí lo investigaste. Oye, Mateito, fíjate que qué bonito que me hablaste de tú. Y me gustaría que me siguieras hablando de tú, ¿ok? Ok, Porque somos compañeros de la radio y además le hablas de tú a mi patrón, pues yo que soy su sirviente con mayor razón, ¿ok? Y ok, somos amigos. ¿De acuerdo, Mateo? de acuerdo. Ándele, pues. A ver, entonces cuéntame, ¿qué investigaste del Evangelio de hoy? El evangelio de hoy decía, era un sábado en ese tiempo, y los discípulos de Jesús en aquel tiempo estaban arrancando las espigas. Los fariseos le preguntaron a Jesús, ¿por qué tus discípulos están haciendo algo prohibido en los sábados? Entonces Jesús ahí le dijo le dijo, ¿no han leído acaso de lo que hizo David una vez que tuvo necesidad y Oye, parecía ¿estás seguro que ese es el Evangelio de hoy? Digo, se parece mucho, pero yo creo que esto es del ciclo A o del ciclo ah, de años. Bueno, a ver, mira, porque el Evangelio de hoy, según tengo entendido, es de Marcos. A lo mejor lo confundiste un poquito. Mira, resulta que los discípulos de los fariseos y los de Juan ayunaban y entonces le preguntaron a Jesús, oye, ¿por qué si los discípulos de Juan y los fariseos ayunan, por qué tus discípulos no ayunan? Y entonces dijo, es que ustedes no han oído la canción del ayuno. ¿Tú la has oído, Mateo? No, pero ya encontré, sí, ese La es que el dice, evangelio de mañana, dije el evangelio de mañana, ya encontré el que de nos hoy. adelantaste. Sí, pero ¿te sabe la canción del ayuno? No, no me la sé. Hay unos ojos que sí me miran. Ayuno, ¿ok? Bueno, entonces Jesús dice, a ver, chatos, ¿acaso los amigos del novio que están así de pachanga van a ayunar cuando van a celebrar una fiesta? Pues no, ¿verdad? Ya llegará el momento en que el novio se vaya de viaje de bodas o lo que sea, y entonces sí van a ayunar, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? Mira, el ayuno tiene un propósito muy bueno. Hay deportistas que ayunan para no desarrollar barriga, o para estar bien fuertes y entonces comen una dieta limitada, muy propia. Hay chamaconas muy sexys que ayunan para ganar un concurso de belleza. Ujú. Este, tienen un propósito mundano propiamente para este mundo. Con mayor razón, la idea de ayunar nos prepara, nuestro espíritu lo fortalece para considerar que hay que dejar un huequito en el estómago para recordar que hay algo que tenemos que mejorar. Esa es la idea del ayuno, pero de nada sirve el ayunar si no tenemos un propósito de cambio. Entonces, Jesucristo recuerda, no en esta ocasión, pero recuerda, dice, acuérdense que misericordia quiero más que sacrificios. El ayuno tiene un propósito y eso lo hacemos en la Cuaresma, el miércoles santo y el viernes santo, digo el miércoles de ceniza y el viernes santo. Ahora sí, pobrecito de los que querían celebrar el Día del Amor y la Amistad con un comelitón así sabroso porque es miércoles de ceniza, el 14 de febrero. Bueno, entonces el ayunar tiene un propósito.
pero cuando nos regocijamos con Cristo en un momento determinado, en una festividad, entonces la idea sería, vamos a vivir cada momento. Jesucristo no rompe con la ley, sino que le da un pleno sentido a la ley. Hay que alegrarnos en todo momento, hay que ser cristianos felices. El Papa Francisco escribió una encíclica muy bonita que se llama eh, Evangelii Gaudium, la alegría del Evangelio. E insiste precisamente en que la característica de los cristianos debe de ser la alegría. Como dice San Pablo, estad siempre alegres en el Señor, se lo recuerdo, estad siempre alegres. Así que ese es el sentido del Evangelio, vivir plenamente la alegría de estar con Cristo. ¿Ok? Bueno, ahora sí, mi querida Lucy, ¿tenemos alguna pregunta, chisme, comentario, aclaración, duda, inquietud, queja o qué sé yo? Claro que Aviéntatelas porque nos queda poco tiempo, vamos a responderlas rápido y demás. Pero ¿a poco no valió la pena el cotorreo aquí con Mateito, aprovechándolo, que sabe mucho? especialmente que ya casi no viene con nosotros, entonces era importante, sí, como dice usted, estar aquí platicando con él un poquito, porque ya lo extrañamos. Yo hoy que está aquí conmigo acompañándome en cabina, me siento como ahora sí bien acompañada. No, Es y fíjate cómo va creciendo, cómo va madurando y cómo no pierde esa inocencia de niño y esa sabiduría y esa inteligencia natural en él. Dios te privilegió encomendándote a tan gran hombre como a tu hijo. Así que qué bueno que has sabido conducirlo y educarlo. Mateo, te felicito y que llegues a ser un gran comunicador y a lo mejor a través de sus audífonos puedes escuchar como Samuel en la lectura de ayer, que Dios le llama y te dice, Mateito, Mateo, y te dice, te quiero para sacerdote. Bueno, pues ya escucho una voz aquí en los dos audífonos. Yo escucho la voz del padre Jorge Román. Pero acuérdate que Dios nos llama a todos, quizá no a través de los audífonos, pero sí en el corazón. Ojalá que escuches su voz que te llama para ser un gran sacerdote. Necesitamos buenos sacerdotes y santos y sobre todo que sepan comunicar y que tengan tanta sabiduría como tú tienes. ¿Ok? Ok. Muy bien, mi Gracias, querido. padre. Pues sí, para nosotros es una gran responsabilidad que esperamos y confiamos y estamos tratando, pidiéndole a Dios sabiduría para hacer lo mejor posible en esta encomienda que nos ha dado. Pero ahora sí, padre, vámonos porque tenemos unas preguntas hasta atrasadas de la Vámonos, semana pues, nos pasada vemos. y cosas así. Entonces, mientras usted pasa por ahí y regresa, ¿qué le parece si nos vamos con la Pues, primera? dije que ya nos vamos, pues. Nos Pues, vamos ¿qué con me la fui? primera. Fíjese, padre, que nos contaron esto de que hay una persona que no fue católica cuando vivió, pero ahora lo cremaron. Entonces, la persona que nos llamó nos decía, ¿qué se puede hacer en nuestra religión para una persona así? ¿Se le puede dar una bendición a sus cenizas? ¿Se le puede llevar a misa? Bueno, primeramente, la decisión la debe de tener su esposa y sus hijos. Pero no se puede negar la bendición ni la misa, aunque no sea católico. Entonces, las oraciones que se hacen por esta persona, que ahora ya descubre quién es Dios, seguramente Dios tomará en cuenta sus buenas obras, así que no está de más el orar por él, el celebrar misas por él. Pero la decisión la tiene su esposa y sus hijos, si quiere que haya un ritual católico, o ellos por su cuenta pueden ofrecer misas y oraciones por él. Ujú. Okey, claro que sí. Y Mateo nos va a hacer la siguiente pregunta que tuvimos. Adelante, Mateo. Bueno, la persona que nos llamó con esta tenía una pregunta aquí. Habi- es un es un voluntario aquí, eh, y le preguntaron el sábado que cuándo comienza, cuándo comienza la misa, cuando hace algo que comienza la misa. Algunos decían que como no, que es que cuando se termina es cuando empieza, porque es cuando damos la voz, cuando ves al altar o cuando empiezan los coros. ¿Qué piensa usted?
Mira, ¿a qué te suena misa? ¿Misa? ¿A mesa? ¿A misa? Correcto. Es la reunión en torno a la mesa. Por eso se llamó misa, que es la celebración de la Eucaristía, de la bueno, caristos es gracias, la acción de gracias, en torno a la mesa, el compartir el pan, el compartir el vino, que ahora es consagrado, es el pan y el vino eucarístico, que es el cuerpo y la sangre de Cristo, es en torno a la mesa. Y entonces la misa se hacía en un entorno de fiesta, en las casas, y la gente comía y todo. Al final de la cena, de la comida es cuando se hacía la celebración eucarística. Pero se compartía el pan, se leían las cartas de los apóstoles, los apóstoles mismos daban testimonio de lo que habían vivido con Cristo, etcétera. Todo en un torno a la mesa. Entonces, es en un torno de fiesta. Entonces empieza desde la entrada, cuando empieza el coro, si es que hay coro, sino cuando llega el sacerdote y entra en procesión. Desde ese momento en que nos ponemos de pie, ha comenzado la misa. El sacerdote se acerca al altar que representa a Cristo, que es sacerdote, víctima y altar. Besa el altar, pero ya estamos dentro de la misa. El saludo es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, ya está en torno a la misa. Ahora, cuando termina la misa es cuando empieza la misa. Mira, normalmente se dice, podemos ir en paz, la misa ha terminado. Y entonces hubo una canción en mis tiempos, allá por los años 70, que decía, no, no, la misa no ha terminado. O sea que no se terminaba la misa, sino que lo que habíamos vivido en la misa ahora empezaba a vivirse fuera del templo. Es cuando estamos viviendo la palabra de Dios que hemos escuchado, cuando llevamos a Cristo Eucaristía con nosotros para compartirlo a los demás en las obras de Cristo. Entonces realmente la misa continúa después de que termina la misa, es cuando vivimos lo que hemos vivido en la misa. ¿Ok? Pero bueno, pues tenemos otra pregunta. Aquí las personas que nos llamó en esta pregunta dijo que su hijo se consagró a la iglesia en el grupo por el grupo de Lazos de Amor Mariano. Eh, Ajá. a- Aquí también dijo que un padre de Oakland vino para acá a la radio y esa persona le preguntó al padre que sabía de ese grupo. Y él dijo, y lo que él dijo precisamente fue, no, ese grupo es fuera de mi conocencia, creo. Y después, No conocía, yo tampoco sabía de él hasta que me puse a investigar. Fíjate que es un grupo de origen franciscano, y que ha tenido auge en Cali, Colombia, y que hacen muchos retiros para matrimonios, hacen retiros espirituales, se hacen obras de caridad, se hacen cursos y demás. Es un grupo de consagración a todo a Jesús por María y todo a María por Jesús. Y que es un grupo que está funcionando muy bonito, es de origen franciscano. Así que es un grupo católico muy activo y muy bonito. Estuve investigando ahí y realmente vale la pena. ¿Ok? y también tenemos otra pregunta aquí, que la persona que nos llamó dijo que cuando se reza un rosario para un difunto, cuando tal vez se diga una letanía, dice, Señor, no sabe qué decir. Señor, ten piedad de nosotros o Señor, ten piedad de como de esa persona. Sí, es el ruega por nosotros o ruega por él. Mira, toda la oración del rosario es una oración encomendando el alma del difunto. Y la letanía también nos incluye a nosotros. Entonces, no solamente oramos por el difunto, sino que está incluido dentro del ora pro nobis, o ruega por nosotros, ¿sí? Entonces también se incluye al difunto. Entonces, es más conveniente decir ruega por nosotros, ¿ok? Bueno, pues entonces esta pregunta también ya queda contestada. Y el viernes nos había quedado una pregunta pendiente, padre, si usted había escuchado acerca de la profecía de los 3 días de obscuridad que van a pasar o si sabe algo al respecto.
Mira, le han atribuido esto a los secretos de Fátima, pero es falso. Que va a haber 3 días de oscuridad donde solamente los cirios benditos van a poder arder y que esto es previo al fin del mundo. No, de hecho, la gente obsesionada con el fin del mundo ha dado muchas fechas con anterioridad y no ha habido tal fin del mundo. Entonces, esa es la pregunta que le hicieron a Jesús, que si ya se iba a establecer el reino de Dios y su justicia, o sea, como hablando, ¿cuándo será el fin? Y dice, esto no me toca a mí decirlo, sino a mi Padre celestial. O sea que quien pronostica el fin del mundo sabe más que Jesús, y eso es absurdo. No, es falso completamente. O sea, se ha amenazado y se han obsesionado con esa 3 noches de tinieblas, 3 días de tinieblas. Es falso, completamente. Gracias, padre. Y mire, pues también Jack Gasco dice, qué padre que comparta ese hermoso canto, ¿se acuerda el de que nos compartió al principio de Viva la Gente? Y Ah, también Lorena González e Irma González le mandan muchos saludos. Y también Marta García le manda saludos y Maritza le manda saludos desde Guanajuato. Y Jackie García le dice que le da mucho gusto verlo y espera que su hermano se siga mejorando. Y bueno, padre, pues entonces vámonos con la última de las preguntas que tenemos para el día de hoy. Y ujú. es, si usted nos puede hablar un poquito acerca de esta bendición que acaba de autorizar, que acaba sí, de dar a conocer el Papa Francisco, porque hay mucha gente que nos llamaba que está un poquito confundida, que de qué Mira, se trata. en realidad no dio nada nuevo de lo que ya se daba anteriormente. Es decir, la Iglesia siempre ha defendido que todo ser humano es digno de respeto y reconocimiento de dignidad, cualquiera que sea su profesión de fe, su idioma, su color de piel o si son chatos o narigones, etcétera. Y eh, respecto a los homosexuales, muchas veces se le ha atribuido a la Iglesia que es homofóbica. No, la Iglesia no rechaza absolutamente a nadie. Y por lo tanto, también todos, cualquiera que sea su profesión o su preferencia sexual, debe de ser reconocido y tratado como hijo de Dios con su dignidad de ser humano y debe de ser respetado. Ahora, hay que entender bien que la unión de una pareja hombre-mujer o hombre con hombre o mujer con mujer, ah, fuera de lo que es el plan de Dios, que es la procreación de los hijos, y que esa unión de hombre y mujer es la única que da la posibilidad de ser instrumentos de Dios para comunicar el don de la vida solamente entre hombre y mujer, y eso es la santidad del matrimonio. Es bendita por Dios. Cuando hay una unión de dos hombres o de dos mujeres, pues no tiene esa finalidad de procrear la vida, por lo tanto no puede ser consagrada o bendita o no se le puede llamar matrimonio y no se puede reconocer como un matrimonio con la finalidad de la procreación de los hijos. Eh, sin embargo, hay mujeres que se llevan muy bien y que tienen una confianza y un apoyo mutuo y una gran amistad, qué bonito. Hay hombres que a lo mejor se sienten acompañados, se sienten fortalecidos, se sienten apoyados en esa amistad, qué bonito. Pero ya el tener una relación íntima no llevaría a la procreación de los hijos y por lo tanto no se puede considerar que está dentro del plan de Dios o que puede ser bendito como un matrimonio. Entonces, el Papa lo que hizo énfasis es esto: se bendice al individuo, al pecador, no a su pecado. Entendamos bien esto. Por lo tanto, no hay que dar a entender que se bendice o se consiente una unión que no es marital. O sea, no se bendice una unión no marital, que no cumple con la función del matrimonio,
Se puede bendecir al individuo, se puede bendecir al pecador, no al pecado. ¿Sí entendemos esto? Se puede bendecir, vamos, en caso de un pecador público, un sicario, valga la comparación, un narcotraficante, pues se le puede dar la bendición a él, pero no a su negocio ni a su pecado. ¿Sí entendemos esto? O sea, se bendice a toda persona como individuo, como hijo de Dios. No se bendice una unión ilegítima y se pide que no se dé a entender que se consiente una unión ilegítima. Pero como individuo se le bendice y se pide a Dios que lo bendiga porque necesita la bendición de Dios para poder encaminar su vida hacia Dios, y eso no se puede negar a nadie. Entonces esa es propiamente, en otras palabras más sencilla, la explicación de qué es lo que el Papa dio a conocer. Bueno, pues muchísimas gracias, padre. Quedó muy claro. Ojalá que todas las personas que estén sintonizando esta radio y también a través de Facebook, quienes nos están viendo, les haya quedado más claro, porque si había esa confusión y esta persona que nos llamó muy temprano estaba un poquito confundida con respecto. Así que muchísimas gracias. Y qué rápido se ha pasado el tiempo. Quisiéramos quedarnos Hombre, aquí otra hora, pero ya se nos está llegando les el agradezco tiempo. mucho y que disfruten un día muy bonito. Mi querido Mateito, gracias por toda tu información y toda tu sabiduría. Y muchas gracias, Lucy. Que Dios Todopoderoso les acompañe, les colme de gracia y bendición. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y Dios mediante nos estaremos viendo mañana. Si Dios lo Gracias. permite. Gusto en saludarlo, padre. Y bienvenido otra vez. Gracias. Gracias. Bueno, pues este fue su programa Pregúntame con el padre Jorge Román. Recuerde que este es un programa que tenemos aquí en esta radio de bendición. ¿De qué día a qué día, Mateo? Cuéntanos. Tenemos de lunes a viernes en esta su radio de bendición. Unidos por Cristo y María. Bendiciones. Hasta la próxima. Radio Católica, unidos por Cristo y María.